Hasta ahora hemos visto juegos de Nintendo GameCube y Nintendo 64, pero hoy vamos a regresar aún más y vamos a hablar sobre un juego lanzado en 1991 para el Super Nintendo. Super Castlevania 4 es considerado por muchos como el mejor Castlevania de la serie, hablando sobre todo de los juegos que hubo para consolas Nintendo, y hasta la llegada de Symphony of the Night en el PlayStation. ¿Cómo encaja un juego de casi 20 años en el mundo actual de los videojuegos? Vamos a averiguarlo. Volviendo a una era donde los juegos no lo eran tanto por su historia ni complejidad de personajes, Super Castlevania 4 nos entrega un único personaje principal y una historia simple pero convincente, que provee al juego de una razón para que este mismo ocurra. Hoy en día, prácticamente todo juego de aventura como este, tiene una historia más profunda, más personajes y un sentimiento muy cinematográfico de proporciones épicas. Pero al carajo con su madre de eso, esto es 1991, y tenemos un juego enfocado en su jugabilidad. La historia nos dice que cada 100 años, el alma de Drácula recuperará nueva fuerza, por lo que la familia Belmont ha tomado la tradición de cazar al vampiro y derrotarlo para evitar que el mundo caiga en la oscuridad que trae con él. En esta ocasión, se trata de Simon Belmont, quien también apareció en los dos primeros juegos para el Entertainment System, siendo este juego una versión actualizada y mejorada del primer juego. Resumiendo, Simon está en una misión que ha sido heredada por sus ancestros para destruir a Drácula y traer la paz al mundo, al menos por otros 100 años. El estilo de juego de Super Castlevania 4 es simple, directo, adictivo y clásico. En palabras de James Rolfe, es acción side-scroller en lo mejor que tiene por ofrecer. Siendo que el juego se diseñó para ser jugado con una cruz direccional, si lo vas a jugar en la consola virtual de Wii, realmente recomiendo usar el Wii Classic Controller, ya que la cruz direccional del control de GameCube es un fiasco para jugar un plataformero. Una vez que hayas mandado a chingar a su madre al control de GameCube y tomes tu control clásico de Wii, así es como juegas. Puedes mover a Simon con la cruz direccional o con el stick análogo, pero yo realmente recomiendo usar la cruz direccional. Saltas con el botón B, y tienes tu látigo en el botón Y. El látigo tiene dos mejoras, y podemos encontrar toda clase de objetos e ítems para ayudarnos en nuestra aventura, los cuales consumen corazones que recolectamos de candelabros y enemigos, y que podemos usar fácilmente con el botón R. La diferencia principal de este juego con todos los demás juegos de la franquicia, es la habilidad que tiene Simon para atacar en múltiples ángulos. En todos los demás juegos, solo puedes dar latigazos de forma horizontal, mientras que aquí tienes 8 diferentes ángulos para atacar, volviendo el látigo mucho más letal y mucho más cómodo para usar. No entiendo por qué diablos en ninguno de los juegos posteriores puedes atacar así. Imbéciles diseñadores o lo que sea. Lo digo porque realmente es un modo de ataque muy útil. Si jugaste los primeros juegos en el NES, sabrás que atacar luego puede ser un problema, ya que algunos enemigos están fuera de tu alcance, y te provocan daños severos. Pero aquí, puedes atacar de distintos ángulos a tus enemigos, volviendo a Simon mucho más eficiente al atacar, y esto hace que la dificultad del juego esté prácticamente siempre basada en retos de habilidad legítima, y aunque tengas la habilidad de atacar en 8 direcciones, realmente necesitarás volverte experto o experta con el látigo para poder pasar algunos niveles, ya que el juego es bastante difícil. Por lo menos lo que es Castlevania 1, 3 y 4, no son tu típico juego de plataformas facilito o algo tipo Mario Bros. No por decir que Mario Bros sea fácil, pero es que estos juegos realmente se pueden volver difíciles, muy difíciles. Este es un juego que te desespera lo suficiente para mantenerte jugando, y se siente una satisfacción cada vez que derrotas a un jefe y avanzas de nivel. Que hablando de los jefes, se nota que se esforzaron con ellos. Una gran variedad en los diseños y creatividad. Tenemos esqueletos, fantasmas, demonios, un caballero, un hombre de arena, y hasta la muerte, la cual resulta ser poco difícil al lado de otros jefes más difíciles, si es que conoces qué estrategia seguir, y eso es algo importante en este juego. La dificultad te obliga a diseñar estrategias de combate contra algunos jefes, retándote como jugador en varios aspectos. Es de esos juegos que son difíciles, pero en el que tienes un control tan bien diseñado, que lo único que necesitas es práctica y una estrategia inteligente, y podrás vencer al final.
El Super Nintendo fue lanzado en 1990 en Japón, y en 1991 en América, siendo Super Castlevania 4 uno de sus primeros juegos. Las gráficas del juego muestran el poder de los 16 bits del Super Nintendo, mejorando en mucho las gráficas de los Castlevania anteriores, con un impactante intro, batallas visualmente impresionantes, escenarios con efectos nunca antes vistos para su tiempo, y una gran variedad de niveles extremadamente detallados y visualmente impresionantes. El juego tiene ese delicioso sabor gráfico que solo un buen juego de Super Nintendo en 16 bits puede dar. No cabe duda que este juego fue revolucionario para su tiempo, y siguiendo en la tradición de los juegos pasados, entrega una impresionante colección de temas y piezas musicales oscuros, pegadizos y emocionantes durante todo el juego. El juego retoma y entrega nuevas versiones de temas de los juegos pasados, además del tema de Simon Belmont, el cual se volvería un clásico para el resto de la franquicia. A pesar de que este juego es muy bueno, tiene algunos puntos que simplemente son una puta porquería de mierda, como por ejemplo esta jalada de pija. ¿Qué carajo le pasa al imbécil de Simon? ¿Cuándo han escuchado de que puedas caerte a través de unas escaleras? Eso es una gran pendejada. En esta parte, tengo que saltar a escaleras mientras una rueda del diablo sube en la pantalla para matarme, y tienes que ser extremadamente preciso o el idiota atraviesa la escalera por arte de brujería del demonio o algo por el estilo. Además, si quieres llegar a una escalera y por un pequeño error fallas el salto, ya te cargó la mierda, ya no puedes subir y solo te queda esperar a que esta madre llegue a matarte, o cometes suicidio. ¡Qué pedazo de falla bastarda! Solo porque cometiste un error en un salto y te cuesta una puta vida. ¿Y por qué no puedo saltar cuando estoy subiendo una escalera? No, entonces puedo atravesar escaleras pero no puedo saltar en ellas, o si eso tiene mucho sentido y su madre se chinga en Navidad. Algo que también es molesto, es que cuando te pegan, saltas hacia atrás involuntariamente, y si hay un agujero detrás, buena suerte en tu viaje hacia la chingada. Otra cosa es que a veces vas caminando como un imbécil y de repente tocas unos putos picos, y te matan como si tuvieran ácido sulfúrico encima. Yo entiendo cuando le caen encima, pero miren esto, solo toqué los putos picos, eso no tiene sentido. A pesar de estas fallas, el juego te hace enojar solo lo suficiente como para que quieras ganar y pasar el nivel. Super Castlevania 4 es un juego conocido, pero un poco subestimado. Cuando se menciona el Super Nintendo, todos enseguida piensan Link to the Past, Mario World, Super Metroid, Donkey Kong Country o Final Fantasy 3, digo 6, pero no todos recuerdan Castlevania 4. Gracias a su edad, sin embargo, el juego ha ido creciendo y ya más gente lo sabe reconocer y lo aprecia como el gran juego que es. Si no lo conocías o no lo has probado y te gustan los juegos de plataformas, te lo recomiendo ampliamente, a pesar de sus fallas es un excelente juego que debes jugar, no te vas a decepcionar. Jajaja, qué carajo con esa rima del final.